Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un nuevo mensaje, un poquito diferente a los que hemos visto, pero a la vez necesario, hablando sobre la fe. Sabemos que la fe que Dios nos da, la tenemos que poner a prueba, se pone a prueba en los momentos difíciles. La Biblia me habla de que al final tiempo habrá tiempos peligrosos. Y no solamente peligrosos en el aspecto físico, material, de violencia, de muerte, de raterismo y de todo lo demás. También me habla de tiempos de una gran apostasía en el aspecto espiritual. Entonces de eso vamos a hablar. En Hebreos, vamos a tomar esta enseñanza, Hebreos 10:32. Voy a leer los versículos. Dice así Pablo: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados por el Espíritu de Dios, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, aunque no todos llegan a pasar por ciertas pruebas tan fuertes. Y por otra, llegad a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gran gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Que no todos lleguen a pasar por las mismas pruebas, pero de alguna forma todos tenemos que pasar por pruebas. Y luego dice aquí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, fe, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Este es un mensaje para nosotros. Mas el justo vivirá por fe, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y fíjese qué importante la palabra, preservación del alma. No tanto preservación de cosas materiales, terrenales, como el hombre quiere. Me está hablando una preservación, una salvación por la cual estamos padeciendo. Bueno, vamos a irlo viendo rápidamente este mensaje de la fe. Pablo habla aquí, primeramente, sobre tiempos difíciles, tiempos donde pasan cosas, pruebas, eventos. Dice aquí hasta padecimientos. El pueblo de Israel en ese tiempo y todos los tiempos ha pasado por esto. Necesidades físicas, económicas, ¿verdad? Enfermedades, lo que sea. Y luego dice que hasta llegar a perder sus propios bienes, las cosas materiales que tenían, trabajos, libertad, etc. Creo que esto está a punto de suceder y está sucediendo en muchas formas. Por eso dice el versículo 32, acabamos de leer, ¿verdad? Porque dice: de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Una forma de padecimiento, de prueba, perder su trabajo, perder su salud, perder su dinero, perder tantas cosas. Podemos llegar a perder todas estas cosas materiales, terrenales, en un momento de nuestra vida, que a veces creemos que son, que nunca las vamos a perder, y que son una prueba en un momento. Son una prueba de nuestra fe. Una prueba de nuestra fe a través de estas cosas que tengamos que pasar, necesidades. Y una prueba, como todos sabemos, se hace para examinar si es verdadero lo que queremos probar, si es legítimo o no es legítimo. ¿Para qué haces una prueba? Y solo por la prueba se sabe si es verdadero o es una falsificación. Y esto se aplica en cualquier cosa, ¿verdad?, de la tierra. Y también Dios nos habla de una clase de pruebas para los cristianos.
Entonces, y en estos casos, ¿cómo se prueba a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios? Dios nos prueba, Dios es el que manda las pruebas. Nuestra fe, dice que prueba nuestra fe, nuestra confianza, a través de los tiempos, cosas, padecimientos, pérdidas materiales, económicas, etcétera, enfermedades que pasemos en este mundo, enemistades, todo tipo de prueba que tengamos que pasar es una prueba de nuestra fe. Para cada cosa, ¿cómo prueba entonces Dios? Con las cosas que nos están pasando. Ahorita en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de prueba muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que está pasando. Ahora, para cada cosa, elemento, hay diferentes clases de pruebas. La palabra nos lo dice. El oro se prueba con el fuego para quitar lo que no es bueno, lo que es cizaña. La madera no se puede probar con fuego, ¿verdad? Pero se tiene que probar, y cualquier otro material se prueba de diferentes maneras. Y así Dios dice que nos tiene que probar, los cristianos nos prueba nuestra fe. Y la Biblia está llena de casos, ¿verdad? Todo Hebreos 15 nos habla de la prueba que tuvieron que pasar todos los verdaderos. El caso de Abraham es por demás. Nos prueba nuestra fe. Si a través de esos momentos, de esos tiempos, seguimos creyendo en esos tiempos de prueba, de lucha difíciles. Y aquí es donde se prueba, ¿verdad? No es en los momentos que queremos, todo nos va bien, todo está saliendo bien, no. Mire, cuando no son genuinos, ¿qué va a pasar? Cuando las cosas no son verdaderas, cuando se hace una prueba, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los males, vienen todo tipo de cosas que va a ser probado. Los hijos de Dios, lo que se pierde de ellos, ¿sabe qué es? Su fe. Su fe. ¿Qué se pierde en esos casos y que a veces no lo comprenden, no lo entienden? Es su fe. Cuando vienen esas cosas se pierde, es su fe, la confianza, la creencia en las promesas, en la palabra de Dios. El problema es que esta gente, clase de gente, que cuando viene la prueba, viene la lucha, se apartan, se alejan del cuerpo, de la iglesia, no se dan cuenta que han perdido la confianza, la fe en el Señor. No sé si se acuerda que cuando el Señor, la prueba que tenía que pasar Pedro, y que él dijo, no te voy a negar, dice que el Señor oró para que su fe no faltara. Fíjese, su fe, para que mantuviera su confianza aún después de haber negado al Señor, regresando al cuerpo, regresando a la fe del Señor. Ahora, aquí Pablo nos está diciendo, dice, no perdáis vuestra fe, que es lo más precioso que tenemos, nuestra confianza. Porque mira, aquí me está diciendo que vamos a perder posiciones en la tierra, lugares importantes cuando nos convertimos. Podemos perder tu posición, tu trabajo, tu familia, si Dios así lo quiere, cosas materiales, etcétera. Pero, ¿sabes qué? Seguir teniendo a Jesucristo, seguir teniendo la preservación de tu alma, tu salvación. Puedes perder todas esas cosas y no perder la fe. Pero si pierdes tu fe en Jesucristo, en sus promesas, ¿verdad? Entonces sí, deben de tener mucho cuidado. Y nos habla que para el final tiempo va a haber una pérdida de la fe en las iglesias. Va a haber una pérdida de la fe en las iglesias. Y aquí vamos a entender cómo se pierde. Mire, en Filipenses Pablo habla, aunque es una parte, pero Filipenses Pablo habla la posición que tenía Pablo en el mundo, en el judaísmo, usted lo sabe y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Un principal también dice así, ¿cuántas cosas perdió Pablo? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y aquí esto es parte de la apostasía.
Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese de qué nos está diciendo que nos cuidemos. De los peligros de esto, que no está refiriendo de un terremoto, de un sismo, de una carencia económica. Guardarnos de este tipo de personas que están dentro de las iglesias. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne y todo lo que es de ella. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice yo más, circuncidado al 8º día. Y fíjese, todo esto relacionado en el aspecto religioso. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Creo que muchos hombres del mismo judaísmo no pueden darse esa clase de títulos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia en el mundo, en la carne, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Podemos perder todo eso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? Y ya nos sigue hablando. Fíjese la forma y la manera en que Pablo expone lo que el hombre tiene que perder aquí. No importa lo material, pero Pablo nunca perdió la fe. Perdió todas estas cosas, posiciones que tenía y que por las obras el hombre así las reconoce. Bueno, aquí nos está hablando entonces cómo la fe, porque más adelante nos dice en mismo Hebreos, otra vez, la fe está ligada porque dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Y si por la fe se entiende que el Señor, que Dios creó los cielos, dice, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese qué importante es esto. La fe, por la fe, a través de la palabra. La fe está ligada, es la sustancia. ¿Qué palabra podríamos aplicar? La fe es sustancia, esencia de la misma palabra de Dios. No puedes separar la fe de salvación de la palabra de Dios. Es la esencia. Dice que por la fe fue hecho el universo por la palabra de Dios. Fe y palabra están unidas, inseparables, ¿verdad? Entonces la fe está constituida, es producida por la palabra de Dios, una fe de salvación. Pablo dice en Romanos que también que la fe, ¿cómo logramos tener esa fe de Dios? No es la fe del mundo. ¿Cómo logra el hombre tener la fe? La fe, que es un don de Dios, viene por oír, creer la palabra de Dios. Solo por la palabra, el Evangelio de Jesucristo, se produce la fe en el alma, en el corazón del hombre. Así es como se origina, nace. Esto quiere decir que la fe y la doctrina, la enseñanza, el Evangelio de Jesucristo es lo único que produce fe salvadora. Porque si tú te vas a la ley, va a producir ¿qué? Una jactancia en las obras y todo lo demás. La ley no produce fe. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, cualquier otra doctrina, enseñanza, libros, que no sean el Evangelio, la palabra de Dios, nos desvía de la verdadera fe. Como está revelado en la misma palabra de Dios para los últimos tiempos. Nos volvemos a encontrar a Pablo en 1 de Timoteo 4, que nos está diciendo, sí es 1 de Timoteo 4, dice así, pero el Espíritu dice claramente, dice, no dice Pablo, no dice Josué, no dice Ernesto, no dice ningún de estos falsos apóstoles. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, dice, apostatarán de la fe. Fíjese de qué van a apostatar, de la fe.
¿Qué quiere decir? Que al no apostatar de la fe, ¿por qué? Porque han perdido la dirección, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Esto es por la cual perdieron esta fe y se va a perder. Por eso esto es lo peligroso. Dice aquí, como para los últimos tiempos, dice el Espíritu, que apostatarán de la fe. Habrá una apostasía de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se van a desviar del verdadero conocimiento, de la verdadera doctrina del Evangelio de Dios. Ahora, aquí me está diciendo, ¿cómo será la apostasía? Por oír cosas, escuchando a espíritus engañadores, oyendo espíritus engañadores de doctrinas de demonios. A través de estas malas conocimientos, malas enseñanzas, malas doctrinas, se da la apostasía de la fe. Por oír, escuchar espíritus, dice, engañadores. Engañadores. ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el que engañó al hombre y lo sigue engañando? Es la actividad, es el arma que usa Satanás y lo sigue usando en nuestros días. ¿Me entiendes? Sigue usando el engaño religioso para que los hombres se pierdan a la mentira a través de, dice, doctrinas mentirosas, doctrinas y enseñanzas, dice, de demonios, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hago un pequeño énfasis rápidamente. ¿Cree el hombre poder reconocer estas doctrinas engañosas sin la obra del Espíritu Santo? Mire, ¿qué creían el pueblo de Israel? El pueblo y la nación de Israel, todos ellos, ¿verdad? ¿Qué creían ellos de los sacerdotes que estaban en aquel tiempo, de los fariseos, de los saduceos, que traían sus enseñanzas al pueblo? ¿Qué creían ellos, el puro pueblo? ¿Que lo que ellos enseñaban era la verdad, sí o no? Ellos creían que todas las demás religiones eran falsas, y sí, desde luego, romanismo y todos los griegos y todas las religiones. Pero ¿qué creían de sus propios líderes? ¿Creían que eran falsos? No. Ellos les daban, creían que ellos tenían la verdad y estaban llenos de mezclas, llenos de costumbres y tradiciones. Entonces, ellos sí creían que decían la verdad, pero aquí lo importa, ¿qué dijo Jesucristo de ellos? ¿Qué dijo de ellos? ¿No? ¿Y qué los dijo? Que eran hipócritas, que eran mentirosos, que habían convertido la verdadera doctrina de Dios, ¿verdad?, en doctrinas de demonios, como aquí nos lo dice, y no lo podían ellos reconocer, y así se siguieron con esa línea, ¿verdad?, solo aquellos que Cristo rescató de toda esa religión judaica para que creyeran en el Evangelio de Cristo. Bueno, entonces dice que doctrinas de demonios, mire cómo lo cataloga Dios. Le está llamando doctrina de demonios. ¿Usted cree que ellos van a considerar lo que predica Roma? Que ni predica, ¿verdad? Pero lo que enseña, ¿cree que diga que son doctrinas de demonios? Así los cataloga Dios, no los hombres. Ellos dicen ser doctrina de Dios, palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo los cataloga el Señor? Todos aquellos que se desvían. Sus falsas doctrinas, ¿cómo las enseña Roma? Cree que ellos reconozcan, y todo el pueblo, todo el grupo catolicismo, ¿verdad?, creen que lo que enseña el Papa y sus sacerdotes sea palabra de Dios. No pueden discernir entre lo que están escuchando y lo que es el Evangelio de Cristo. Cree que los testigos mormones, todas esas sectas que tienen sus falsos profetas ahorita y que tienen apóstoles en estos tiempos, cómo se han multiplicado. Por eso dice que en los postreros tiempos cree que puedan reconocer que estos hombres están sacando cosas nuevas, cosas que no son el Evangelio de Jesucristo como Él nos lo dice, ¿verdad? Que llegará a un punto. Esto es lo que estamos viviendo. La apostasía tiene que llegar a un punto más alto
cuando aparezca el anticristo. En ese tiempo final, como usted ya hemos leído también en Tesalonicenses, ¿verdad? O sea, esa apostasía ya tiene su inicio. No es que va a ser solamente en el tiempo del anticristo. Claro que eso será ya en un aumento, una apostasía ya de un orden tan fuerte, ¿verdad? Que no van a poder escapar de esas falsas doctrinas. En segunda de Tesalonicenses, usted lo hemos leído mucho. Nadie os engañe en ninguna manera, es lo primero. Y el engaño es engaño religioso, comprenda. No es un engaño en el sentido económico, material, es un engaño con falsas doctrinas. Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, acabamos de ver, que la apostasía es una fe falsa, y esa fe falsa se recibe a través de doctrinas y enseñanzas de hombres. No vendrá sin que venga antes la apostasía, y que esa apostasía está relacionada ya con el anticristo, a quien ya en ese tiempo los hombres lo van a adorar y dejarán de creer y de oír la palabra de Jesucristo. En ese tiempo ya no habrá palabra, habrá doctrinas y enseñanzas y religión, una sola religión, y un solo hombre que lo van a adorar, ahí donde la apostasía será completa. Así que si la fe verdadera nace y viene por oír, por creer el evangelio de Jesucristo, imagínense, ¿cómo podrá un hombre decir tener fe si nunca ha escuchado el evangelio de Jesucristo? ¿Qué clase de fe puede tener? Se está clarito eso, ¿verdad? Entonces, si la fe verdadera viene por oír, creer el evangelio de Cristo, y si no hay evangelio de Jesucristo, ¿qué clase de fe salvadora? No puede haber fe salvadora. Ahora, ¿qué hará el demonio? ¿Y qué ha hecho siempre? ¿Qué hará el demonio y qué está haciendo ahorita? Quitará, por lógica, negarán el evangelio de Jesucristo, quitarán todo lo que sea evangelio, quitarán todo lo que sea palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que produce y nace la fe salvadora. Y si no hay evangelio, y si hay doctrinas, mandamientos, tradiciones, ritos de hombre, ¿de qué le va a servir? Y el hombre cree que con estas cosas, ¿verdad?, está recibiendo a Dios, o cree, estoy creyendo en Dios. Pero la fe verdadera de salvación nace por el evangelio de Jesucristo. Y sin el evangelio de Jesucristo no hay fe y no hay salvación. Y es lo que vemos ahorita. Puede haber una gran cantidad de reuniones, puede haber una gran cantidad de iglesias, puede haber mucha doctrina, leyes, religiones, ritos, tradiciones, cultos y todo lo que se hace, todo este tipo de cosas, y sin tener el evangelio, la palabra de Dios, en sus vidas, en sus corazones, ni en sus iglesias, en sus almas. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Hay mucho movimiento religioso, hay mucho movimiento como fue cuando vino Jesucristo en Israel, la higuera, llena de ramas, pero ¿qué fruto había? Y el fruto solo lo produce la fe, la produce el evangelio de Cristo en el corazón de los hombres. Hoy sucede en las iglesias y en el mundo un aumento de ciencia, un aumento de conocimiento, pero una gran falta de fe, una gran falta de escuchar el evangelio de Jesucristo, cada día mayor, porque cada día se oyen nuevas sectas, nuevas religiones, nuevas denominaciones, donde sus doctrinas están enseñando una mezcla de tradición, de todo tipo de cosas. Hoy, en nuestros días, para ir terminando, como Pablo lo dice, estas mezclas que se está dando de religión, tradición, judaísmo, mezcla con cristianismo, con todo tipo de religión, como ahorita lo estamos viviendo. Acuérdese que Pablo dijo que si alguien o algún ángel os predicare diferente evangelio,
Y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes repito, si ahora alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que no es un evangelio diferente el que está predicando Roma, ni siquiera es evangelio, es rito, tradición, mandamiento. ¿Qué clase de evangelio está predicando los mormones? Un libro del mormón, testigos. Y vea todas esas sectas que se están levantando en iglesias, donde están imponiendo sus doctrinas, sus ritos de sus pastores, de sus profetas, de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hoy más claro que nunca, abandonan la sana doctrina del evangelio, escuchando a espíritus engañadores en estos movimientos de iglesias, denominaciones que en los tiempos finales, ¿verdad?, está ocasionando la apostasía, la negación de la verdadera fe, de la verdadera obra de Jesucristo. Entonces, con esto, hermanos, espero que se interesen y empiecen a leer más, sobre todo para el tiempo que estamos viviendo. Ya saben que va a llegar el momento, va a llegar el momento en que ya el evangelio no se va a poder predicar. Vas a oír al papalote, vas a oír a las sectas, vas a oír la religión mundial, y es así, las vas a tener que escuchar los que se queden, pero ya no vas a escuchar el evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga.